va a hacer ahora una breve reseña histórica respecto al liderazgo en la iglesia. Ya establecimos la verdad de que nuestro Señor tiene una forma de cuidar lo que es suyo. Desde la creación, pasando por la historia bíblica, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que nuestro Señor Jesús resucita y asciende al cielo, Él envía a sus discípulos a cumplir con la gran comisión. La Biblia nos describe en el libro de Hechos de los apóstoles, que dicen por ahí que no es muy adecuado llamarle el libro de Hechos de los apóstoles, porque básicamente solamente participan 2 de los 11 apóstoles que quedaron, ¿no? Que es Pedro y Juan. No nos habla de Mateo, no nos habla de Simón el Celote, por ejemplo, o de Judas Tadeo, no nos dice nada el libro de Hechos. Al principio del libro de Hechos se nos muestra que requerían ser 12 discípulos a fin de continuar con la obra que nuestro Señor les había dado. Sin embargo, llega un momento al final del libro de Hechos en el que el apóstol Pablo está encarcelado y ya podemos ver la estela de trabajo que se hizo una vez que nuestro Señor asciende al cielo y los envía a predicar el evangelio. A lo largo de este libro podemos ver cómo se mueve el centro de gobierno, tal cual como lo entendían los judíos, a cómo ahora el evangelio pasa a los gentiles. Los gentiles no crecieron con el entendimiento que nosotros miramos rápidamente en las escrituras. Muchos gentiles no afirmaban que había un Dios creador, para ellos era muy nuevo todo esto. Mientras que para un judío, a partir de los 6 años se les enseña a memorizar el Shema, el capítulo 6 de Deuteronomio: oye Israel, nuestro Dios uno es. Mientras que un judío crece con esa enseñanza, los gentiles no crecieron con eso, crecieron con idolatría, eran paganos. Se les tiene que enseñar a una edad en la que se convierten, empezar a enseñarles lo que las escrituras hablan respecto a Dios, el Dios creador, pero también el Dios redentor. Así que ellos no van a entender la cuestión de la época patriarcal sobre Abraham, Isaac, Jacob. Muchas de estas culturas, como lo mencioné, no crecieron con una forma de gobierno patriarcal, el cuidado que Dios tuvo con ellos en el desierto, a través de los reyes. Ellos crecieron bajo presión, no entienden otra forma de gobierno. Por lo tanto, cuando el evangelio llega a los gentiles, ellos van a necesitar aprender la forma de gobierno que Dios ha establecido. Cuando los apóstoles estaban vivos, la iglesia se reunía alrededor de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, por favor, vayamos a Hechos capítulo 2. Se nos describe cómo era la vida de la iglesia una vez que los apóstoles, o Pedro predica su primer sermón en el día de Pentecostés. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la vida de la iglesia, mientras los apóstoles estaban vivos. Pero al final del libro de Hechos, ya no están vivos todos los apóstoles. Se nos describe cómo Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 2 hijos del trueno, es asesinado por Herodes, lo decapitan. Y no se nos describe, como lo mencioné en un momento, no se nos describe qué pasó con Mateo. Él muere atravesado por una alabarda, un tipo de lanza. Él fue a predicar al África. Andrés fue enviado a predicar a esas regiones que hoy es Rusia. Así que los discípulos salen de esta región central, allí en Jerusalén, y van a comenzar a predicar el evangelio también en otros lugares, pero no se nos registra qué pasa con ellos. Ahora, ¿qué pasa una vez que la iglesia ya no está bajo el gobierno de los apóstoles? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nos damos cuenta por algunos pequeños flashazos
de qué es lo que está pasando, porque siempre están alrededor de los apóstoles, pero sucede algo muy interesante, porque una vez que Pedro es encarcelado, y recuerden que la iglesia está orando por él, es liberado milagrosamente por un ángel, él llega a la iglesia, están orando, pero en ese tiempo está Pablo y Bernabé, llevaron una ofrenda. En ese tiempo solo habían unos cuantos apóstoles en la iglesia, no estaban todos. Y habían ancianos, dice la escritura, que habían ancianos juntamente con los apóstoles. Eran personas de renombre, que eran respetados. Llega un momento en el que suben en una segunda ocasión, en Hechos, capítulo 15, hay una controversia en la iglesia en Antioquía, así que decide la iglesia en Antioquía, decide enviar a Saulo y Bernabé a la iglesia que está en Jerusalén para mirar si hay un problema, porque estas personas salieron de la iglesia en Jerusalén, un problema respecto a la doctrina. Dice el versículo 4 del capítulo 15, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Notaron? Fueron recibidos por la iglesia, pero añade quienes estaban a cargo de la iglesia, dice, y los apóstoles, pero añade juntamente con los apóstoles a otro grupo que ellos, la iglesia en Jerusalén, entendía muy bien. Porque desde todo el Antiguo Testamento siempre Dios levantó ancianos, la familia, siempre la madurez, siempre la experiencia, siempre el consejo sabio, siempre ha sido la forma. Dentro de las sinagogas inclusive estaban los rabinos, pero también eran personas experimentadas, ese tipo de ancianos. Así que cuando la iglesia en Jerusalén los recibe, hay un grupo que está liderando a la iglesia y que está pastoreando a la iglesia, y la escritura les llama a ellos ancianos. Si nosotros miramos atrasito en el capítulo 14, voy a leer a partir del versículo 27, perdón, el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hizo Saulo y Bernabé en su primer viaje misionero? Regresan a las iglesias, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nuestro Señor pasó la noche orando y constituye a 12 a quienes Él llama apóstoles. Fuera de ellos, los apóstoles no establecen a otros apóstoles. No tienen la facultad de ordenar a otros sucesores de ellos para que gobiernen la iglesia como Cristo les delegó la responsabilidad de cuidar a la iglesia. No hay evidencia de que los apóstoles ordenaron a otros apóstoles. Por lo tanto, podemos entender que esos 12 que Cristo apartó, conforme fueron muriendo, fueron cesando el ministerio apostólico, de tal manera que cuando Pablo llega a un lugar y se establece una iglesia, dice, constituyeron ancianos. No constituyeron más apóstoles. Cuando viene la controversia y ellos suben a Jerusalén, están algunos apóstoles, no se nos dice quién de ellos estaban ahí, pero estaban ancianos. Para el apóstol Pedro esto es algo muy normal y lo encontramos en un momento, regresamos al libro de los Hechos, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Escribe el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vean el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto tiene sentido con lo que vimos hace un momento.
No son señores reyes, capataces, opresores, sino se les está llamando a servir al pueblo de Dios. Así que en las iglesias, para gobernar y cuidar de las iglesias, no se constituyen más apóstoles, sino que se constituyen ancianos. Hoy ustedes y yo estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra pastor o pastores para describir o llamar a aquellos que están a cargo de la iglesia. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, solamente hay dos pasajes donde se establece o donde se habla de los pastores como quienes están al cuidado de las personas. No voy a ir a ellos porque es una breve reseña, pero el primero está en Juan capítulo 10, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y dice que él conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, sus ovejas le oyen y le siguen. Ese es un ejemplo de alguien que está pastoreando a personas, porque obviamente las ovejas de las que habla nuestro Señor no son animalitos físicamente hablando, sino que son personas. Ese es un ejemplo de un pastor. Así que el pastor por excelencia, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo, que no solo es un pastor, es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Sin embargo, el siguiente pasaje lo encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este es el único segundo pasaje donde se utiliza la palabra pastor para designar a alguien que Dios ha establecido para el cuidado de su iglesia. Ahora, en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y en el versículo 17, se nos dice que debemos de obedecer a nuestros pastores, pero ojo, la palabra griega que se tradujo como pastores en la carta a los Hebreos no es la misma palabra que nosotros encontramos aquí en Efesios capítulo 4 versículo 11, que es poimen. Ese es el pastor, literalmente lo que Cristo dijo que es, alguien que pastorea a un rebaño. Las otras son como más gobernantes, sería una mejor traducción en Hebreos 13:7 y 13:17. Pero entonces, ¿qué es lo que establecieron? No nos dice el libro de los Hechos que Pablo estableció pastores. No se nos dice que cuando subieron de Antioquía a Jerusalén para tratar y ver las autoridades y atender un asunto con las debidas autoridades, no dice que habían pastores. La palabra que más se frecuenta entonces es la palabra anciano, pero tradicional o culturalmente usamos la palabra pastor. ¿De dónde sacamos entonces la palabra pastor? De Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de Éfeso, se va a ir a Jerusalén, él sabe que va a morir. Primeramente, en el versículo 17, en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, llama a aquellos que están a cargo de cuidar de la iglesia de nuestro Señor. Nuevamente, se utiliza el término anciano, que es el más común, porque se esperarían algunas características de las personas que los constituyen como ancianos, no como jóvenes. Primera Timoteo 3, no vamos a ir ahí porque vamos a ir a quedarnos en Hechos 20. Afirma que alguien que quiere ser obispo no debe de ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien nuevo, un recién convertido, ese es un neófito. Así que un recién convertido no podría o no debería ser un candidato a pastorear una iglesia o a ser un anciano de una iglesia. Y creo que es más que obvio, porque alguien recién convertido no es un anciano. Un anciano al menos debe de tener un camino caminado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No podría ser alguien recién convertido. Y no estamos hablando de la edad física en estos términos, sino que estamos hablando de alguien experimentado en la fe. Porque recuerden lo que hace un anciano: va a aconsejar, va a usar la palabra.
si no conoce la palabra, si no conoce la experiencia, ¿cómo va a poder pastorear al rebaño de nuestro Señor? Debe ser un hombre de experiencia. Y repetimos, no hablamos de un hombre de 60, 70 años. Podría ser alguien de ustedes, varones joven, inclusive de 20, 30 años, pero que ha caminado fielmente con nuestro Señor. Que es alguien que no está jugando con las cosas de nuestro Señor y que tiene la experiencia de caminar de la mano con nuestro Señor. Por eso se le conoce como ancianos. Pero Pablo en el capítulo 20, verso 17, que es lo que acabamos de leer, dice que hizo llamar a los ancianos. Son aquellos que están al cuidado de la iglesia, los que no se deben de enseñorear de ella. Pero en el verso 28, en el sermón que les está dando, el mensaje, la despedida que les está dando, dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces de aquí es de donde sacamos el término pastor. Pablo llama a los ancianos, pero les dice a ellos que Dios los ha puesto como ancianos por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto. Entonces, si está usando el término el término rebaño, es obvio que si se tiene un rebaño, hay un pastor. De ahí es de donde sale la idea de que los ancianos también son pastores. Pero dice el texto que los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese término también habla de un pastor. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces esto quiere decir que el anciano es un pastor al mismo tiempo, y el anciano pastor también es un obispo. Por eso en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, comienza diciendo que si alguno anhela obispado. Ahora, creo que este término la gran mayoría de la gente no quisiera decirlo. Si alguno de ustedes dijera, es que el obispo de la iglesia nos está convocando, como que ustedes no se sentirían muy a gusto diciendo que tienen un obispo en su iglesia. Pero el término es válido. La pregunta es, ¿por qué nos sentimos incómodos de llamar obispo al pastor o decirle al pastor anciano? ¿Por qué? Porque la cultura nos ha llevado solamente a llamarle el pastor, el pastor, el pastor. Pero estos términos son intercambiables. Se le podría llamar obispo, como se le podría llamar pastor, como se le podría llamar anciano, y cualquiera de los tres términos que se utilizan para hablar de la autoridad dentro de la iglesia es totalmente legítimo. Pero necesitamos entender por qué nos sentimos incómodos de llamar a alguien obispo. Y no soy profeta ni leo la mente, pero muy seguramente identificamos o relacionamos a los obispos con el catolicismo romano. Y catolicismo romano decimos, no lo quiero aquí. Pero mis hermanos, es la palabra de Dios frente a lo que nosotros queremos o no queremos. El término no tiene la culpa del mal uso que se le ha dado, y por eso es tan importante entender cómo llegamos ahí. ¿Cuándo fue que ese término se lo apropió el catolicismo romano, que no es el único? También está la iglesia ortodoxa, que tienen obispos, pero nosotros pensamos en toda una jerarquía y toda una estructura de gobierno que se rige en el catolicismo romano. ¿Cómo funciona la jerarquía de gobierno en el catolicismo romano? Primeramente, ellos tienen una cabeza a la que le llaman el Papa. Y al Papa le llaman que es la cabeza de la iglesia, claro, de la iglesia católica romana, no la de Cristo, ¿verdad? Porque si ellos dicen que el que está sentado ahí en la silla de San Pedro, dicen ellos, es el vicario de Cristo y el sucesor de San Pedro. ¿De dónde sacan eso? De lo que leímos en Mateo 16, 18, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y ellos entonces afirman que hay un sucesor que Cristo ha dejado para gobernar a su iglesia. Noten, desde ahí hay algunas cosas. Dicen que hay una sola cabeza para gobernar a toda la iglesia. Debajo del Papa, ellos manejan algo conocido como el colegio cardenalicio,
¿Qué es el colegio cardenalicio? Bueno, ahora que se murió el antiguo papa, hicieron algo llamado el cónclave, y habían unos personajes vestidos de unas cositas rojas, ahí unas sotanas rojas, y ellos son los cardenales que el papa se acerca para que lo asesoren, y entonces si él se llega a morir, ese concilio cardenalicio, ese colegio cardenalicio, puedan escoger al siguiente que va a tomar el lugar, supuestamente el lugar de San Pedro, el sucesor de San Pedro. Debajo del colegio cardenalicio tenemos la curia romana, que son algunos dicasteros y algunos congregantes y tribunales que asisten al Papa, y debajo de esta curia romana tenemos al sínodo de obispos. Ahora, estos obispos atienden diócesis o arquidiócesis. Si es una diócesis, pues es un obispo, y si es una arquidiócesis, es un arzobispo. Y ellos a su vez están a cargo de algo debajo de ellos que se llaman parroquias. Y debajo de las parroquias, pues están las primicias eclesiásticas y al final, pues las personas, ¿no? Si es que hay personas. No, sí hay personas. ¿De dónde sale toda esta jerarquía, mis hermanos? ¿Esa es la forma de gobierno que encontramos en las Escrituras? No. Habían apóstoles, comenzaron a predicar, murieron los apóstoles, viajaron y comenzaron a predicar el evangelio. Las personas se comenzaron a convertir y comenzaron a juntarse, reunirse como iglesias. No tenían edificios, se reunían en casas, se reunían en el templo, se dejaban enseñar. La agenda de la iglesia era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Y a quienes ponían para cuidar a llevar a la iglesia a perseverar en todas estas cosas? Pues a los ancianos, obispos o pastores. No es ancianos y obispos y pastores, no. Porque si yo digo y pastores y ancianos y obispos, yo ya estaré haciendo 3 diferentes oficios y yo ya estaré cayendo en una de estas estructuras que pueden llevar a un montonal de problemas. Con lo que hoy en día tenemos en algunas iglesias, hay pastor de pastores y el pastor de jóvenes, y el pastor de jóvenes de 10 a 15, y el pastor de los párvulos, y el pastor de mujeres, y el pastor, para todo hay, y todo mundo va a tener dentro de la iglesia un título. ¿Tú qué eres? Pues yo soy el copastor o el subpastor, el asistente de pastor, y todo mundo tiene algo, creyendo que necesita participar de una estructura tan elaborada de liderazgo. ¿Cuándo se descompuso esto, mis hermanos? Si las Escrituras nos muestran la forma en la que se establecían las iglesias y cómo nuestro Señor ponía ancianos, por eso la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento es la palabra anciano, como alguien experimentado en la fe que podría cuidar de la familia, suplir de la familia. Y así como en el Antiguo Testamento iban en busca del consejo de los ancianos en la entrada de las puertas, de la misma manera en las iglesias buscaban el consejo de esos hombres sabios. Pero la iglesia que ama a Cristo busca el consejo, no es que el pastor esté persiguiendo a las ovejas para que le rindan cuentas acerca del consejo. Mis hermanos, yo leo el Nuevo Testamento, conocemos la historia de la iglesia y no existía tal espíritu de control que muchas veces se puede respirar en algunas congregaciones. No se hace nada, dicen en algunas iglesias, si no pasa por el filtro. Eso no es pastor. Del jefe más bien, y no es verdad, mis queridos hermanos. La palabra que más se utiliza es anciano, en segundo lugar es la palabra obispo, y en tercer lugar es la palabra pastor, con solamente una referencia encontrada en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cuándo nos descompusimos en todo esto? Tenemos que avanzar hacia la historia, porque mueren los apóstoles, las iglesias comienzan a tener a sus pastores, a sus ancianos, a sus obispos, que dijimos que es lo mismo, y viene entonces un periodo conocido como el periodo patrístico, y hablamos de la era de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son aquellos que fueron discípulos, o inmediatamente hablando de la patrística,
los que fueron discípulos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan el apóstol tuvo un discípulo llamado Policarpo. Y cuando comenzamos a mirar a esa primer generación, después de los primeros apóstoles, de la mano con Timoteo y esa siguiente generación, nos damos cuenta que ellos escribieron algunas cartas de las cuales podemos leer acerca de cómo ellos llevaban algo del gobierno dentro de la iglesia. Permítanme solo leer algunas porciones de cómo es que hablaban acerca del gobierno. Por ejemplo, la epístola de Clemente a los Corintios dice: entonces, ¿quién de vosotros es noble, de gran corazón y lleno de amor? Que diga: si es mi culpa que hayan surgido revueltas, luchas y cismas, me iré a donde quieras y haré lo que la congregación ordene. Noten lo que dice Clemente a los Corintios. Ese era el sentir que tenían las primeras iglesias en esos primeros años, después de que murieron los apóstoles. Haré lo que la congregación ordene, solo dejad que el rebaño de Cristo viva en paz con sus presbíteros designados. Presbíteros, esos son ancianos. Sus ancianos. Para Clemente, que escribe la carta a los Corintios, tenía muy en claro que una comunidad de cristianos no solo tenía un anciano, sino tenía varios ancianos que cuidaban del rebaño. En la Didache, por ejemplo, la Didache dice: debéis pues elegir para vosotros obispos y diáconos que sean un crédito para el Señor, hombres amables, generosos, fieles y bien probados. Pero no dice de uno. Esa monotonía de un solo pastor en una iglesia es algo moderno, porque las empresas así funcionan, con un CEO, con el CEO de la empresa, el que dirige y gobierna una empresa. Pero la comunidad de santos, desde siempre los cristianos fueron instruidos en la pluralidad de ancianos que pudieran cuidar del rebaño de nuestro Señor, trabajando juntos. En una carta que se le conoce como segunda carta de Clemente, dice: no solo en este momento, mientras los presbíteros nos predican, debemos parecer creyentes y atentos, sino que cuando hayamos vuelto a casa debemos tener presentes los mandatos del Señor y no dejarnos desviar por las pasiones mundanas. Nuevamente, están hablando de una pluralidad de ancianos. Era lo más normal, mis hermanos, que hubiera un grupo de personas que se reunían y que hubieran varios hombres al cuidado de ese rebaño, llamados ancianos, obispos o pastores. Así podríamos leer algunos otros textos, pero Ignacio escribe una carta donde aparentemente comienza a haber una desviación. Esto es por allá antes del 200 después de Cristo. Dice: ahora, sobre mi compañero esclavo Burrus, su diácono piadoso, que ha sido ricamente bendecido, quiero que se quede conmigo. Así traerá honor a ti y al obispo. También Crocus, que es un crédito tanto para Dios como para ti, y que recibí como modelo de tu amor, me levantó por completo el ánimo. Que el Padre de Jesucristo le conceda un consuelo similar. Al igual que Onésimo, Burro, Euplio, Fronto, en ellos vi y amé a todos vosotros. Que me alegre siempre de vosotros, es decir, si lo merezco. Es justo pues que rindáis toda la gloria a Jesucristo, ya que Él os ha glorificado. Así, unidos en vuestra sumisión y sometidos al obispo y al presbiterio, seréis verdaderos santos. Sí, he tenido la suerte de veros. Si he tenido esta suerte en las personas de Damas, vuestro obispo es un orgullo para Dios, y de vuestros dignos presbíteros, Vasus y Apolonius, y de mi compañero esclavo el diácono Sotión. Estoy encantado con él porque se somete al obispo como a la gracia de Dios y al presbiterio como a la ley de Jesucristo. En esta carta se hace una separación entre un obispo y un presbiterio. Un presbiterio se compone de ancianos. Es la primera vez en toda la historia, o al menos la evidencia histórica que tenemos del cristianismo, en donde se hace una clara separación entre un obispo y un presbiterio.
Además de que estas palabras pueden ser muy peligrosas al decir que se pueden someter al obispo y al presbiterio, y hablar del obispo en sentido individual. A partir de aquí, mis hermanos, estamos hablando del 200 después de Cristo, para allá del 400, casi del 500 después de Cristo, todo lo que era el Imperio Romano, donde el emperador Constantino había abrazado aparentemente el cristianismo y por dedazo establece el catolicismo o una sola iglesia católica, romana y apostólica después del concilio de Nicea en el 325, etcétera. El Imperio Romano, para su caída por allá del 500 después de Cristo, ya había abrazado una sola religión, y personas que no habían abrazado el cristianismo ahora resulta que ya creían también en Jesucristo. Miren, antes del año 300 después de Cristo, el cristianismo era considerado como una religión ilícita. Todo aquel que se identificara con Cristo era un delincuente, porque no estaba permitido en el Imperio Romano profesar a Cristo. No fueron todos esos años, pero se volvió una religión ilícita. Persiguieron a los cristianos, los echaron a los leones en el Coliseo Romano. Hubo una persecución, no en todo el Imperio Romano, pero sí en algunas partes. Cuando llega Constantino al poder, él libra a los cristianos y dice: ya no los van a perseguir, ahora les vamos a cuidar y les vamos a dar todo lo que necesitan para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Los templos que eran paganos los limpian, entre comillas, y se los dan a los pastores. Muy interesante, cuenta la historia que los pastores que fueron al concilio de Nicea, algunos llegaron tuertos, otros llegaron sin alguna extremidad, con las marcas de la persecución y las torturas por causa de Cristo Jesús. Pero como ahora el gobierno los iba a respaldar, les estaba cuidando económicamente y les estaban dando los templos, pues resulta que ahora surgieron pastores, obispos, ancianos, hasta de donde nadie se lo imaginaba. Y se comenzó a mezclar dentro de la enseñanza cristiana todo esto. Esto crece solamente en el occidente de Europa, lo que es Italia, hacia la región de España, Francia, esa sección de Europa. Y cuando para el 500 después de Cristo el Imperio Romano cae, el cristianismo va a terminar dividiéndose a nivel mundial en dos grandes facciones. Por un lado va a ser la iglesia de Occidente, que el catolicismo romano inunda toda la parte europea y va a gobernar toda esa parte. Inclusive el Papa va a tener más poder que los mismos reyes y van a comenzar a hacer toda esta estructura que mencioné al principio del catolicismo romano. Y por el otro lado va a existir la iglesia de Oriente, que hasta la fecha se conoce como la iglesia ortodoxa. Vladimir Putin, por ejemplo, en Rusia, ellos avalan y respetan la iglesia ortodoxa. Entonces, así es como se divide, pero cada uno comienza a hacer ciertas facciones, ciertas estructuras. Nosotros nos enfocamos a la parte occidental, porque eso es lo que finalmente terminó influyendo el mundo. Pero para 1500 viene la Reforma Protestante. Y lo que comienzan a cuestionar es quién le dio la autoridad al Papa. ¿Por qué el Papa tiene esa autoridad? Que fue una demanda formal y una demanda inmaterial. Entonces uno comienza a leer la Biblia en la Reforma Protestante y comienzan a cuestionar si realmente el Papa es el sucesor de San Pedro, si realmente él tiene estas facultades de decidir quién entra al cielo y quién no entra al cielo, porque se emitían las indulgencias y las mandas y todo ese tipo de prácticas que no están respaldadas en la palabra de Dios. Entonces, muchas personas abandonan el catolicismo romano con la autoridad de las Escrituras, pero ahora comienzan a tener diferentes formas de gobierno. La cristiandad de Occidente, como la conocemos hoy en día, se comienza a formar en esa época, no las denominaciones como tal, eso va a suceder unos años más adelante, pero sí se van a sentar las bases para que grupos que salen del catolicismo romano van a comenzar a establecer sus propias formas de gobierno. Y en esa época va a surgir una denominación, porque no creo que sea una tradición, conocida como la Iglesia Anglicana. Uno de los reyes que se separa del catolicismo romano sin temor,
va a ser Enrique VIII en el 1500 a 1550 aproximadamente, y al volverse el cabeza de una nueva religión, va a establecer esa nueva religión en Inglaterra. Hasta la fecha sigue vigente la iglesia anglicana. Ahora que murió la reina de Inglaterra y entró su sucesor, Carlos, creo que segundo o tercero, él es la cabeza de la iglesia anglicana y tiene sus obispos debajo de él. Ok, eso es lo que pasó en Inglaterra. Pero en Francia hubo una distinción, el catolicismo romano peleando con otros grupos cristianos, los hugonotes, hubo persecución con ellos, los hermanos libres, por ejemplo, a los anabautistas en Alemania, donde ellos deciden alejarse de la civilización. Los menonitas, ¿han probado el queso menonita? Bueno, ellos tienen comunidades, son cristianos, solamente que ellos no se rigen igual en la forma de gobierno. A partir de entonces comienza una detonación de muchas comunidades cristianas, y cada comunidad cristiana con su respectiva forma de gobierno. Se van a establecer al menos dos grandes líneas de gobierno para esa época. La primera va a ser una línea episcopal y la segunda va a ser una línea presbiteriana. Y la episcopal parte tal cual como un triángulo de arriba hacia abajo. En la punta está la cabeza de gobierno, desglosando hacia abajo como uno lo quiera desglosar. Mientras que la presbiteriana es el mismo pico o el mismo triángulo, pero de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el episcopado funciona que la cabeza es la que va a gobernar hacia abajo por medio de cada departamento, y cuando llegamos a una iglesia, resulta que esa iglesia es gobernada desde el episcopado, como mandándole a alguien a que los cuide y los gobierne, y les enseña aparentemente los caminos de Dios. Mientras que el presbiterianismo es una iglesia de donde sale su pastor o sus pastores, sus ancianos, ahí palomita. Sin embargo, ellos tienen que gobernar conjuntamente a las iglesias, poniéndose de acuerdo con otras congregaciones, con otros presbíteros, y es así como de abajo hacia arriba se establece un orden de gobierno. Ahora, espero no estarlos haciendo pelotas con todo esto. Veámoslo de una forma práctica. Cuando hay una iglesia gobernada episcopalmente y nosotros nos congregamos en la parte de abajo de la pirámide y llega a haber un problema de pecado, supongamos que un hombre comete adulterio, necesita ser tratado ese hombre en la iglesia, pero entonces la persona que está a cargo no puede o no debe hacer nada por él mismo, sino que tiene que pasar, vamos a decirlo muy exageradamente, tiene que pasar el reporte hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero no está facultado él en esa congregación independiente, no está facultado para poder poner el orden necesario en conjunto con la iglesia. Si acaso pone orden, lo pone él solo, porque así se manda. Entonces no hay una participación de la iglesia en esa disciplina. Nosotros hemos conocido casos de iglesias, y voy a hablar de cristianas, iglesias madre que tienen una sucursal y después tienen pequeñas sucursales, como si fueran franquicias. Si se llama, no sé, Iglesia del Sol, todas las demás se llaman Iglesias del Sol, Iglesia del Sol Zumpango, Iglesia del Sol Nesa, Iglesia del Sol. Y entonces cuando llega a haber un problema en una de estas congregaciones, muchas veces hay desacuerdos. Y la gente sale de la iglesia porque dicen, es que nadie lo disciplinó, tenía más favoritismo con el pastor o con la gente de arriba o cosas por el estilo. ¿Entienden cómo funciona el episcopado? La iglesia no está participando en la disciplina de esa congregación. El episcopado, en primer lugar, no lo encontramos en las Sagradas Escrituras. El término anciano, pastor u obispo es el mismo personaje, solo con diferente nombre. Pasa que Ignacio escribe esto y a partir de entonces comienzan a malinterpretarse sus palabras y comienzan a establecer diferentes formas de gobierno, de tal manera que ahora en muchas congregaciones hay unas cadenitas y todo el mundo tiene un título para participar en el gobierno de una iglesia.
Eso la Biblia no lo enseña, mis hermanos. La Biblia no lo enseña. Pero miramos el ejemplo presbiteriano igual en una forma de gobierno. Si llega a haber un problema en una iglesia, el pastor tiene la facultad de tratar eso, pero también debe de estar en información y en acuerdo con otros pastores que no son de esa misma congregación. Y también todos nosotros hemos mirado casos donde se llegan a tratar casos de disciplina en una iglesia, pero ya también lo sabe otra iglesia. ¿Y por qué? Si tú estás siendo tratado en una iglesia, ¿por qué lo tiene que saber también la otra iglesia? ¿Qué no lo dicen hasta los incrédulos? La ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué deberían de salir los problemas de una iglesia y estarse enterado en todas las otras iglesias que están bajo la cobertura del presbiterio? Así que cuando nosotros miramos las escrituras y miramos la forma en la que hoy en día las iglesias se están conduciendo, necesitamos preguntarnos ¿cómo llegamos hasta aquí? Yo les comentaba al principio acerca de los obispos y como obispo nadie quisiera decir obispo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en alguien disfrazado de su túnica roja, blanca, en un cónclave haciendo cosas por el estilo y como si subiera escalafones en la jerarquía de mayor gobierno. Pero mis hermanos, un obispo no es otra cosa que un supervisor. Es el trabajo del pastor, el poder supervisar a la iglesia. El pastor sí está facultado para preguntar cosas dentro del marco espiritual de tu vida que pueda y deba, porque es su trabajo, deba tratar al respecto, como por ejemplo, ¿cómo vas en tu lectura de la Biblia? Pues claro que puede preguntarlo, porque si no, ¿cómo va a poder tratar con tu corazón? ¿Cómo puede dar el consejo? Oye, no te he visto en la reunión de oración. Eso claro que lo puede preguntar, ¿por qué no viniste? ¿Hay algo que necesites saber, que pueda orar por ti? Eso es el trabajo del obispo, el poder hacer las preguntas. Pero si nosotros tenemos un corazón endurecido y confundido por el pecado respecto al gobierno, es lo que mencionaba la enseñanza anterior. Estamos tan endurecidos y engañados por el pecado que hoy en día no queremos ser gobernados por nada ni por nadie, queremos ser ingobernables. Y mucha gente cree que el cristianismo es vivir una vida ingobernable. Solo tienen una relación personal con el Señor y no tienen que rendirle cuentas a nadie más. Pero ya vimos que la forma correcta de gobierno es para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es esa forma correcta? Bueno, mis queridos hermanos, el día de mañana vamos a presentar lo que se conoce como el congregacionalismo, que es una tercera forma de gobierno que surgió también después de la Reforma Protestante. El episcopado ya tenía muchos años creciendo y perfeccionándose en su equivocación. Después se retoma el presbiterianismo en la Reforma Protestante, pero surgen otro grupo de personas que miran las escrituras y dicen, es que la forma más bíblica en la que una iglesia debe de ser gobernada es por medio de ancianos y en conjunto con los miembros de una iglesia local. Es decir, Dios dio ancianos, pero esos ancianos no son jefes ni reyes tiránicos, sino que son siervos y regalos que Dios da para su iglesia, hombres experimentados en el caminar con Cristo, de quienes debemos aprender y a quienes debemos imitar su fe. Son un ejemplo para nosotros, una bendición de Dios para nosotros. Pero esos ancianos no pueden ser enviados de arriba para abajo, no pueden mandarlo de un episcopado a una iglesia que no conocen para que llegue a gobernarlos. No es lo adecuado, sino tiene que salir de la misma iglesia local. Una persona que la iglesia conozca, y una de varias, porque recuerden que la pluralidad de ancianos es lo correcto. ¿Quién podría, mis hermanos, ser un anciano dentro de esta congregación? Bueno, pues debería de ser alguien a quienes ustedes han visto crecer, a quienes le han visto ir madurando en la fe. No buscamos perfección. Recuerden que es un anciano que sigue creciendo en la gracia de nuestro Señor, pero es alguien experimentado. Como anciano, es alguien experimentado en el caminar con Cristo, no un recién convertido, sino es alguien de quien podemos aprender, alguien que ha caminado con el Señor.
Un pastor es alguien que conoce dónde llevar al rebaño a comer los verdes pastos y beber de esos ríos de agua fresca en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de obispo, es alguien que puede supervisar a otros, pero me gusta mucho que en 1 Timoteo capítulo 3, cuando da las características del obispo, habla de su carácter y habla de su familia. Es alguien de quien podríamos ver su relación con su familia, y eso es algo maravilloso, mis hermanos, porque aunque Cristo dijo que el que ama más a padre, madre, hermanos, no es digno de mí, y aunque Cristo le dijo al joven, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, y aunque Cristo dijo, una familia estará dividida 3 contra 2, 2 contra 3, parecería que Cristo desecha a la familia. Quisiera que me acompañen, por favor, a la primera carta a Timoteo. Capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Porque es tan importante que el anciano, pastor, obispo dentro de la iglesia podamos ver su proceder en su familia. Por lo que dice la Escritura. Primera Timoteo 5, verso 1 y verso 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Si ese es un hombre que ha fallado en su honra con sus padres, problemas con sus hermanos, hermanos de carne y sangre, si no puede respetar ni a su propia madre, si no tiene la ternura para hablarle a su mamá, a su papá, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Porque el referente que se le está diciendo a Timoteo para tratar con problemas dentro de la iglesia, mis hermanos, en esta carta había hombres adinerados que creían que con su dinero tenían facultades de guiar a la iglesia. Habían mujeres que estaban tomando un lugar de liderazgo que no les pertenecía. Y habían hombres que estaban enseñando mal. Y Pablo no le dice a Timoteo, corrígelos con una espada y con un látigo. ¿Te acuerdas de Cristo que volteó las mesas? Tú volteales el carro y córrelos de la iglesia. No le dice eso. ¿Saben cuáles van a ser las armas de un hombre? Un pastor. Es la palabra de Dios y la oración, que es la forma en la que como padres se supone que deberíamos estar educando a nuestros hijos. Hablándoles la palabra, enseñándoles la palabra, exponiéndolos a la palabra, orando por ellos, corrigiéndoles, caminando con ellos. No solo es ve y haz, eso es un manda más, sino es te enseño, mira mi ejemplo, es lo que Pablo está diciendo, mírame, imítame a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. La vida cristiana no va a suceder mágicamente. Dios nos da pastores conforme a su corazón, pero en quienes Él está trabajando antes que nosotros, a quienes Él va a enviar delante de nosotros para capacitarnos a todos nosotros. Esto, mis hermanos, es algo congregacional. Les mencioné hace un momento, tú no sabes si el niño que hoy tiene 10, 12, 15 años, después va a ser un pastor en esta iglesia local. No sabes si un hermano que llegó a la iglesia mal y tú lo viste mal y todo, pero qué tal si de verdad sigue a nuestro Señor, le ama, se esfuerza en su gracia, crece, obedece la palabra, va a madurar. Tú no sabes si ese hermano que le predicaste, que hoy es tu hermano, pero le predicaste en la calle y era un borracho. Tú no sabes si de verdad el Señor hace una transformación de gracia tan marcada que termina siendo un pastor de la iglesia local y tú puedas decir, yo lo conocí como era, pero he visto cómo ha madurado, cómo ha crecido, cómo es su proceder con su familia. Y puedas dar testimonio, este es un hermano que Dios está llamando. Esto no es algo que envían del episcopado, ¿verdad? Esto es alguien a quien tú gozoso y voluntariamente decides someterte a su liderazgo. Porque lo has visto crecer, lo has visto madurar.
Esto no es algo que se ponen de acuerdo otros presbiterios para decidir si cumple o no cumple los requisitos. Esto no es algo que tú tienes que decirle, a ver, creemos que es fulanito, pero le tenemos que preguntar a otro presbiterio a ver si ellos dicen que sí, nos lo aceptan. No, es alguien en quien tú como iglesia te reúnes y estás de acuerdo, reconociendo consciente, voluntariamente, en reconocerlo como alguien que Dios te ha regalado como su pastor. Y no es alguien en quien tú votas y a ver quién gana más votos, no. Es alguien que ustedes amorosa y tiernamente deciden someterse a ese liderazgo imperfecto, pero que depende de Cristo Jesús. Esto no se los está dando, no se los da un episcopado. Esta es la forma en la que muchos hermanos, incluyendo a nuestros antepasados bautistas particulares, encontraron en las Escrituras y dijeron, es que la forma más bíblica de que nosotros podamos preservar el gobierno de la iglesia, librándonos de estas prácticas que no tienen sustento bíblico, se llama congregacionalismo. El congregacionalismo, creemos, que es la forma históricamente más apegada a las Escrituras, en la que una iglesia podría caminar de forma independiente, autónoma, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablo de independiente y autónoma, no es que no tiene comunión con otras iglesias. Quiere decir que su forma de gobierno es local, y que de esa manera pueden tratar como iglesia con el pecado, para que ellos puedan ser lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, pero ese es un trabajo local. Así que mis hermanos, esta es una breve, muy breve, un vuelo de águila sobre la historia para que intentemos entender, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Llegamos porque nos hemos separado de lo que las Escrituras enseñan. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que ir a esos cursos de liderazgo cristiano, de crecimiento, de ven, toma nuestro curso para que ustedes sean una iglesia relevante, en una sociedad relevante. No, mis hermanos, ¿por qué iré a ese tipo de artimañas? Lo único que necesitamos es la palabra, el temor a Dios, la obediencia, amor entre nosotros, esfuerzo en su gracia, y dejar que el Señor nos dé el crecimiento, dejar que nuestro Señor siga multiplicando sus iglesias, porque si hacemos bien las cosas, al rato van a tener muchos hombres maduros. Y si hay tantos hombres maduros, ¿qué hacen aquí? Vayan, prediquen el evangelio en otras regiones. Se requieren más lugares donde se les puede enseñar no solo la palabra, sino que se pueda modelar esa palabra, cómo se practica la palabra. Pero muchos de nosotros estamos creciendo como iglesias, pero nuestra oración debería de ser eso, no la división de iglesias, sino la multiplicación. Que la buena palabra de nuestro Señor, su modelo, su diseño, sea lo que se